Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 416 de esfuerzos de modificación genética. Las instrucciones de Luo Yuan fueron rápidamente llevadas a cabo por el personal en el laboratorio. Todos habían dejado lo que tenían a mano e inmediatamente ayudaron a trasladar los documentos de los archivos a su oficina. Aunque muchos de los investigadores no estaban contentos con su orden, no se atrevieron a desobedecer a Luo Yuan ya que él era el vicecapitán de la oficina de armas de fuego y el ser humano más evolucionado en el área de reconstrucción. Como alguien que estaba en contra de la idea de la investigación genética en seres humanos evolucionados, la presencia de Luo Yuan en el laboratorio estaba ejerciendo una gran presión sobre el personal que lo atendía. Los investigadores eran valiosos para el área de reconstrucción, pero su valor dependía de en qué diagonal quienes estaban investigando. Quizás para ellos, el humano evolucionado común no era más que un sujeto de prueba, sin embargo, no podían decir lo mismo del vicecapitán de la oficina de armas de fuego. Aunque sabían mucho, sabían de hecho que cuando un extraño como Luo Yuan recibía un permiso especial para administrar el laboratorio genético altamente especializado del país, tenía que ser alguien poderoso. La oficina de Luo Yuan tenía aproximadamente 50 metros cuadrados, lo que definitivamente no era pequeño. Sin embargo, cada vez era más y más difícil moverse a medida que se traían más documentos a la oficina. Luo Yuan hizo un gesto de gratitud y cerró la puerta después de que todos se hubieron ido. No le molestaba que algunos de ellos no estuvieran contentos con él. Sabía que definitivamente habría personas que no estarían felices con él, incluso si fuera amable con ellos. Imagínese a sí mismo recibiendo órdenes de un extraño que no tenía ni una sola pista sobre el funcionamiento de un laboratorio. Decidió que era mejor si fuera directo con ellos siempre y cuando no arruinara las cosas de su parte. Después de prepararse una taza de té, hojeó los montones de documentos. Su inteligencia, actualmente de 15, le permitió leer a gran velocidad y pudo retener toda la información que acababa de leer palabra por palabra. Sin embargo, la mayoría de los documentos eran inútiles en su opinión y los arrojó a un lado después de escanear algunas páginas. Por ejemplo, un informe de tesis trataba sobre el descubrimiento de un nuevo método de corte y empalme de genes que hacía que un virus perdiera su contagio después de que un grupo de genes había sufrido una mutación. Después de leer los montones de documentos e informes de tesis, se dio cuenta de que la investigación genética en el área de reconstrucción no había hecho ningún descubrimiento innovador. La dirección de la investigación que él había querido seguir era como encontrar una aguja en un pajar donde todo dependía de la suerte y no había forma de que pudiera haber reconstruido directamente el gen con su conocimiento actual. Para alguien como Luo Yuan, que pudo observar los genes directamente a simple vista e incluso realizar una operación menor, sabía que era un proceso de drenaje de energía y tiempo para que el gen específico de la enzima se empalmara y se llevara al aceptor celular a través del ADN circular. La eficacia del procedimiento era patéticamente baja y parecía que el proceso era de la edad de piedra. Pudo haber alterado cualquiera de las células o genes del virus de la forma que él quería en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, para ser justos, no todos los documentos eran inútiles ya que el conocimiento y los hallazgos con respecto a las funciones de los genes eran relativamente precisos. Hubo un total de 3.000 millones de bases en el cuerpo humano, de las cuales el 98% estaban ocupadas por ADN no válido. El 2% restante estaba compuesto aproximadamente por 30.000 genomas y, entre ellos, el 50% se identificaron como funcionales por los investigadores que realizaron el experimento. La información le había ahorrado a Luo Yuan la molestia de pasar por todas y cada una de ellas, lo que de otro modo le hubiera costado mucho tiempo. Sin embargo, los detalles con respecto a las funciones de los genomas no se establecieron con precisión y la falta de precisión en la observación, operación y control del experimento hizo que el juicio no fuera claro ya que había muchas incertidumbres involucradas. Además de eso, a través de los documentos, Luo Yuan notó que el 98% del ADN inválido no era del todo inútil ya que algunos de los humanos evolucionados provenían de ellos. Sin embargo, la clonación de humanos fue perfecta. Un embrión artificial podría convertirse en un bebé dentro de 10 días al mezclarlos con nutrientes ricos en energía activa. El bebé habría cumplido 3 años dentro del primer mes. La inteligencia y la fuerza física de un clon no habrían sido diferentes de las de un humano común incluso después de haber dejado de tomar los nutrientes, siempre que se les haya brindado la atención y las enseñanzas necesarias. Además, debido a que el clon había sido alimentado con energía activa debido a que era un embrión, gradualmente sería mejor que un humano común que se había desarrollado a través de la etapa de embarazo dura 10 meses, incluso al nacer. Se acercaba la tarde en que Luo Yuan estaba escaneando la última pila de documentos. Una vez que terminó, tiró los documentos a una esquina y se levantó.
Luego se dirigió a la oficina del profesor Fa, que resultó ser la siguiente: llevar a todos a la zona de cultivo de clones humanos ahora. El profesor Fa no dudó y de inmediato dio la vuelta para informar a todos. En cuestión de minutos, más de 200 personas que trabajaban en el laboratorio se habían reunido en la zona de cultivo. Luo Yuan no esperaba que hubiera tantos trabajando en el laboratorio y solo se dio cuenta cuando se habían reunido en la zona de cultivo. La zona de cultivo ocupaba 10.000 metros cuadrados de tierra, que era vasta, nota masiva y espaciosa. Estaba completamente lleno de clones y solo mirando alrededor, Luo Yuan sabía que tenía que haber al menos 30.000 de ellos. La mayoría de ellos no estaban vacíos. La mayoría de ellos se usaron para contener el feedback de los clones, mientras que una minoría de ellos portaba clones que aún se encontraban en estado embrionario. Hubiera sido un espectáculo aterrador para un humano común, ya que el feedback en las cápsulas clónicas a veces se crispaba. Viendo lo aturdido que estaba Luo Yuan a la vista de los clones, el profesor Fa inmediatamente explicó: Capitán Luo, estos no son materiales experimentales. Nosotros, los investigadores, también tenemos conciencia e incluso si los usáramos como materiales experimentales, ciertamente no usaríamos tantos. ¿Estoy en lo cierto? Alguien tosió. El profesor Fa se rió torpemente y continuó explicando: no tome esto de la manera equivocada. Esta es una práctica común para una instalación de investigación biológica, ya que no era solo un laboratorio experimental sino también una fábrica para producir seres humanos. Luego agregó algunas bromas a la conversación a notas de continuar explicando: debería haber sabido que la población en el área de reconstrucción ha estado disminuyendo constantemente y que la reproducción por medios naturales ha sido muy baja. La clonación es actualmente la mejor manera de reponer nuestro crecimiento poblacional. Hemos estimado un objetivo mensual que nos gustaría alcanzar y hasta ahora hemos producido aproximadamente 250.000 clones humanos. No se preocupe, ya que los genes que usamos para el proceso de clonación provienen de cuerpos muertos. No habría ningún. Basta, no tienes que explicar más. Luo Yuan lo detuvo. Luego preguntó: ¿cuántas vainas de clones están vacías? La zona de cultivo está bajo el profesor Guan. Haré que él te explique los detalles, respondió el profesor Fa. A pesar de que el profesor Fa era el responsable del laboratorio, generalmente dejaba pequeños detalles para que los manejaran sus colegas. Hay alrededor de 5.000 de ellos, pero estamos planeando utilizarlos pronto para la próxima tanda de clonación, dijo el profesor Juan mientras se ajustaba las gafas. Cancela ese plan. Luo Yuan lo interrumpió y continuó: ya no hay necesidad de clonar, pero ¿qué pasa con el objetivo mensual? El profesor Guan intentó interrogarlo, pero el profesor Fa inmediatamente le indicó que se callara. Se dio cuenta de lo que esto significaba y estaba enojado. Era gracioso cómo estaba tan preocupado por el objetivo mensual cuando el problema más grande era que todo el laboratorio se había convertido en un patio de recreo para Luo Yuan. Todo lo que podía esperar era que Luo Yuan pronto se cansara del laboratorio y le devolviera la autoridad. Al mirar al profesor Guan, cuyo rostro estaba enrojecido por la ira, Luo Yuan pensó que era una visión divertida, pero decidió que era demasiado flojo para explicarle. ¿Hay humanos evolucionados entre los clones? Luo Yuan le preguntó al profesor Guan después de haberse calmado. Solo hay una fracción de ellos. Dado que sus cuerpos eran genéticamente más fuertes que la media, el proceso de cultivo fue lento y los requerimientos de nutrienotas para cada uno de ellos fueron bastante significativos y, por lo tanto, solo pudimos producir alrededor de 100 de ellos. El resto son clones humanos comunes, respondió el profesor Guan con sinceridad. A pesar de que todavía estaba enojado con Luo Yuan, no se atrevió a ofenderlo. ¿Cuántos genes humanos se almacenan en este laboratorio y cuántos óvulos hay? Luo Yuan usó una indirecta mientras preguntaba. Los óvulos fueron el portador obligatorio de los clones y, por lo tanto, la cantidad de óvulos disponibles básicamente determina la cantidad de clones que podrían haberse producido. Hay aproximadamente 100.000 genes humanos, de los cuales 5.000 provienen de un ser humano evolucionado, mientras que solo hay 30.000 óvulos. Siempre podemos obtener más de los hospitales si no hay suficiente genota que se los haya donado. Con la ayuda de su indirecta, el profesor Guan, que era solo una persona común, no pudo defenderse de ella y respondió con sinceridad. ¿Hay informes documentados sobre las personas a las que pertenecía la célula, tal vez sus datos personales o incluso algunas fotos de ellos? Lo siento, pero eso es demasiado trabajo para nosotros y estábamos cortos de personal durante ese tiempo. Por lo tanto, no recopilamos ninguna información sobre la genota común, pero si registramos algunos datos personales que provienen de los humanos evolucionados. Luo Yuan estaba ligeramente decepcionado después de escuchar esta explicación. Su objetivo principal había sido investigar los genes de la genota común.
Si él hubiera logrado poner sus manos sobre los genes de los humanos comunes y los hubiera comparado con los genes de humanos evolucionados, fácilmente habría descubierto la técnica para aumentar la fuerza de un cuerpo humano normal en el futuro. Sin embargo, no era un gran problema para Luo Yuan, incluso si él no tenía los documentos. En el peor de los casos, solo necesitaba pasar un poco más de tiempo realizando los experimentos. Miró a los 30.000 clones y se dijo que tenía un largo camino por recorrer. Dura nota ese periodo de tiempo. Además de salir de casa por la noche, Luo Yuan estuvo en el laboratorio la mayor parte del día. Apenas lo veían en la oficina de armas de fuego. A medida que pasaba el tiempo, los clones que se habían cultivado con éxito en el laboratorio fueron enviados inmediatamente, mientras que los nuevos lotes de clones fueron cuidadosamente cosechados a mano por él. Todos los embriones provienen de un solo proveedor. Si bien solo algunos de ellos no tuvieron ningún cambio sustancial, la mayoría de ellos se sometieron a una modificación genética específica menor. Las 30.000 vainas de clonación en el laboratorio se habían utilizado por completo para cultivar los genomas humanos. Los genes que se usaron para la modificación vinieron de personas comunes. Hubo 10.000 muestras de genes ordinarios que cubren aproximadamente la mayoría de las mutaciones genéticas que se pueden encontrar en un ser humano. Luo Yuan identificó lentamente las funciones de cada gen llevando a cabo varios experimentos. Luego procedió a cambiar la base de los genomas después de haberlos identificado. A medida que Luo Yuan hizo más y más cambios importantes en los genomas, se dio cuenta de que había habido un aumento en la cantidad de fitos deformados, para lo que no fue capaz de encontrar una solución. Después de realizar un análisis y registrar los datos que se recolectaron, los fitos deformados se mataron a notas de que pudieran formarse por completo. Aunque fue cruel, era una práctica normal en el campo de la ciencia. Se descubrieron muchos resultados nuevos durante el periodo de experimentación y, con el paso del tiempo, los investigadores comenzaron a cambiar su actitud hacia Luo Yuan. De lo que comenzó como una actitud pasiva y una falta de voluntad para ayudarlo, se volvieron más entusiastas y apasionados de trabajar con él y no les importó seguir su ejemplo. Luo Yuan también notó que había habido un cambio importante en su actitud. Sus rostros mostraban una emoción indescriptible cuando los clones se convirtieron en bebés. Las funciones de los genes y los efectos debidos a un cambio en su base se identificaron con precisión para que no se perdiera ningún detalle. Los secretos de los genes humanos se estaban desarrollando lentamente. Los rumores sobre la experimentación llamaron la atención del área de reconstrucción a lo largo del tiempo. Hubo un aumento significativo en la cantidad de investigadores que querían unirse al proyecto e incluso políticos involucrados. La tierra que rodeaba el laboratorio había sido vaciada para dar paso a la expansión del área de cultivo del laboratorio. Se han agregado muchas vainas de clonación, lo que aumenta el recuento total de vaina de clonación a 1.500.000. Luo Yuan estaba bastante contento con la decisión de expandirse, ya que esto significaba que tenía más recursos para utilizar, lo que incrementó la tasa de progreso de su experimento. El análisis de personas comunes y humanos evolucionados se completó en 2 meses. Luo Yuan comenzó a clonarse a sí mismo ya que había entendido cómo funcionaban los genes, sus funciones e incluso los efectos de un cambio en su base estaban en su cabeza. Para evitar tener demasiados clones que se parecían a él, alteró las características de los clones, como el color de la piel, la altura, el sexo e incluso la forma de su rostro. Nota, como cuando esperabas que el gobierno recogiera el ADN de Luo Yuan para clonarlo, pero él es quien se clona a sí mismo e incluso en versión trapito, se detuvo en el pasadizo del área de cultivo y miró a todos los clones. Los pequeños embriones estaban creciendo. Luo Yuan, que solía no tener sentimientos hacia su trabajo mundano en el laboratorio, se había vuelto mucho más entusiasta con su trabajo. Pronto, el proyecto de modificación humana comenzaría oficialmente. La mayoría de los clones habían sido implantados con una variedad de genes superpotentes. Sus superhabilidades no se limitaron solo a los 5.000 tipos de genes iniciales que se habían identificado al inicio del proyecto, sino que se habían incrementado a más de 20.000 tipos diferentes que incluían la mayoría de los tipos de genes que se podían encontrar en humanos evolucionados ya que se habían recolectado del área de reconstrucción. Notó que incluso su Xiqian, Link Sonan y sus propios genes habían sido incluidos, aunque no estaba seguro de cuándo se habían recogido. Por supuesto, todavía había humanos más evolucionados que no habían sido encontrados por Luo Yuan y aunque no eran tan fuertes ni tan famosos como los que él conocía, estaba seguro de que aún serían útiles. Capítulo 417, Clonación en 4 dimensiones. Aunque muchos de los humanos evolucionados no eran populares, eso no significaba que fueran incapaces. Algunos de ellos no habían tenido un buen rendimiento, principalmente porque no habían recibido el entrenamiento adecuado, mientras que la mayoría de ellos habían tenido mala suerte. Por ejemplo,
Hubo un lote de clones que Luo Yuan tuvo más cuidado de los embriones que se habían insertado con un gen único que provenía de un humano evolucionado que murió en la purga. Si hubiera estado vivo, habría sido un humano súper evolucionado incluso sin ninguna mejora en sus habilidades. Los registros en el documento indicaban que el humano evolucionado tenía una super fuerza que era similar a la de Hércules. Él podría levantar un tanque que pesaba 50 toneladas y tirarlo a sus enemigos. También podría saltar fácil Menota varios cientos de metros sobre el suelo. Luo Yuan no podía creer que ningún humano hubiera tenido tanta fuerza. En contraste con la fuerza de Luo Yuan, actual Menota de 17, solo fue capaz de levantar objetos tan pesados como una tonelada. Por lo que él sabía, solo los insectos podían levantar pesas que eran 3 veces su tamaño. No había constancia de cómo murió el humano evolucionado, pero de acuerdo con cierta información que se había mencionado en su archivo, los militares habían emitido una recompensa por su muerte y su cuerpo había sido preservado. Tenía la misma estructura corporal de un humano común y, aunque su cuerpo parecía estar en forma, la estructura física no parecía ser más grande que el cuerpo de un humano ordinario. Lo que lo hizo único fueron las células del cuerpo o, para ser exactos, las mitocondrias que su cuerpo había poseído. Luo Yuan notó que sus mitocondrias eran especiales. No solo su estructura era complicada, la célula tenía una serie de enzimas que le permitían llevar a cabo una reacción de fusión fría. Cuando el agua ingrese a las mitocondrias, sus moléculas se descompondrán en un estado iónico donde los átomos de hidrógeno se fusionarán en nitrógeno iónico y otros elementos. Elementos tales como el oxígeno y el hidrógeno se convirtieron en varios aminoácidos requeridos por el cuerpo mientras que la energía que se había generado mediante la reacción de fusión se utilizó para realizar las tareas diarias. El proceso de reacción de la fusión fue lento, ya que cada mitocondria solo podía formar 2 átomos de hidrógeno por segundo para convertirlo en nitrógeno iónico. Incluso si hubiera un total de 50 billones de células en el cuerpo humano, la cantidad de átomos de hidrógeno que pudieron atravesar la fusión solo habría sido de 1/10.000 gramos. Sin embargo, la energía que se produjo a partir del proceso de fusión era incomparable con la energía que se produjo mediante una reacción normal. Como la energía de la reacción de fusión en frío era más fuerte que la explosión de una bomba de hidrógeno, la energía que se produjo a partir de una pequeña cantidad de 1/10.000 gramos de hidrógeno era equivalente a la de una combustión de carbón estándar. Por lo tanto, era más de 8.000 veces la cantidad de energía requerida por un humano común, que era aproximadamente 30 veces más de lo que Luo Yuan requería. La existencia de esas células mitocondriales también significaba que la cantidad de alimento que necesitaba para sobrevivir era extremadamente mínima. Ni siquiera tenía que respirar, así que todo lo que necesitaba era agua y algunos elementos estándar para sobrevivir. Ninguna criatura como esta existió alguna vez en la Tierra. Cuando Luo Yuan descubrió por primera vez este hecho, su Menota quedó impresionado. Sabía que sus habilidades habrían obtenido una gran mejora si poseía tales mitocondrias en su cuerpo. Su poder y fuerza solo se habrían aumentado en 10 veces. De repente, el profesor Guan apareció a Notel junto con algunos otros investigadores. Capitán Luo, tenemos malas noticias. Los óvulos del grupo A1 a 10,000 están muertos, corrió hacia Luo Yuan y dijo nerviosa Menota. Sabía que esos habían sido los grupos de vainas que eran más importantes para Luo Yuan. Desafortunadamente, ninguno de ellos había sobrevivido. ¿Qué pasó? Los embriones ni siquiera habían comenzado a separarse. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Luo Yuan murmuró para sí mismo. Mientras las células estén activas, no deberían haber enfrentado el problema de no poder dividirse. Además, en base a su experiencia trabajando en el laboratorio, independientemente de cuánto hayan cambiado los genes, la primera división siempre fue exitosa y la muerte del embrión usualmente tuvo lugar cuando estaban casi convertidos en un fito. Luo Yuan ni siquiera consideró la posibilidad de que los investigadores se hubieran equivocado, ya que era una tarea sencilla de llevar a cabo. Después de todo, el proceso de clonación no era algo nuevo para ellos y definitivamente estaban familiarizados con la técnica. Cada paso se ha escrito claramente en el manual para que se refieran si alguna vez lo olvidaban. Todo lo que tenían que hacer era seguir los pasos en la secuencia correcta, como lo harían los trabajadores que trabajan en una línea de montaje. Incluso los no investigadores podrían haber asumido sus funciones si hubieran recibido el entrenamiento adecuado. De acuerdo con los registros de operación, el trasplanota de óvulos estaba activo y el nivel de nutrienotas era normal. La cantidad de hormonas requeridas también se había agregado en consecuencia, pero la división simplemente no sucedió, el profesor Guan dijo mientras paseaba por la habitación reflexionando sobre cuál fue la causa del fracaso. ¿Qué piensas? Luo Yuan preguntó. Dejando de lado todas las posibilidades, sospecho que había algo mal con los cromosomas que hacía que las células se abstuvieran de dividirse, el profesor Guan respondió vacilante mientras se volvía a mirar a Luo Yuan. Todos los genes habían sido editados personalmente por el propio Luo Yuan.
Si no hubo ningún problema con los procedimientos de operación, entonces algo debe haber salido mal. Dura nota el proceso de edición. Aunque el reconocimiento del proyecto realizado por el área de reconstrucción había sido acreditado a Luo Yuan, hasta el momento no había habido ninguna mejora en la técnica de modificación genética. Se sentía como entrar en una montaña llena de tesoros, pero no había herramientas adecuadas para alcanzarlos. Ninguno de ellos tenía la capacidad de editar los genes directamente como podría hacerlo Luo Yuan. Luo Yuan no se ofendió por lo directo que el profesor Guan le había respondido. Se tomó un momento y pensó en sí mismo mientras daba vueltas por la habitación diciendo, veamos, hubo 10 vainas de clonación en cada grupo. La muerte del grupo A1 a 10,000 significó que 100.000 modificaciones genéticas habían fallado. Era un procedimiento estándar para eliminar el núcleo del óvulo a notas de trasplantarlo a la célula transportadora. Aunque era la célula más grande del cuerpo humano, su diámetro era de solo 0.1 milímetros, que era equivalente al grosor de un mechón de cabello. Mientras flota en los nutrienotas, solo Luo Yuan podría verlo sin la ayuda de ningún equipo de laboratorio. Miró las células y vio que estaban rotas y marchitas porque la mayor parte del líquido de la célula se había filtrado. La célula estaba muerta y Luo Yuan no tuvo que mirarlos a todos para decir que la mayoría de los embriones en el área estaban muertos también. Todas y cada una de las células del área habían sido impresas con la voluntad de Luo Yuan y estaban parcialmente conectadas con él. Aunque no estaban directamente unidos a él, había una conexión especial entre ellos. Lamentablemente, sintió que la conexión entre él y todas las células en el área había desaparecido por completo. Además de estos grupos, ¿el resto está bien? Luo Yuan decidió no usar su voluntad para verificar, pero se volvió para preguntarle al profesor Guan. No hay problemas con el resto. Los que estaban creciendo a un ritmo acelerado habían atravesado su 10ª división, mientras que incluso los más lentos habían logrado su 1ª división. Luo Yuan también pensó lo mismo. Las cápsulas de clonación entre el grupo A1 y A10,000 habían sido implantadas en su mayoría con al menos un gen de habilidad, mientras que otras incluso tenían 2 o 3. Al grupo A10,000 se le habían implantado 12 tipos de genes de capacidad, pero independientemente de la cantidad de genes de capacidad que se habían implantado, todos tenían una cosa en común, habían sido implantados con el gen de la habilidad de Suziquian. Suziquian tenía una vida que estaba cerca de la 4ª dimensión y, por lo tanto, naturalmente había secretos cuatridimensionales en sus genes. Desafortunadamente, fue difícil explorar la 4ª dimensión. Aunque los genes de Suziquian no mostraron diferencias en comparación con los humanos evolucionados normales y el proceso de edición había ido bien, los resultados obtenidos fueron negativos. Todos los embriones con los genes de Suziquian estaban muertos porque no podían separarse. Luo Yuan sospecha que debe haber pasado algo por alto. Dura nota el proceso de modificación genética. 4ª dimensión, él pensó. Quizás una parte de los genes de Suziquian no existía en la 3ª dimensión y era un organismo completamente diferente. Suziquian no poseía la vida real de 4 dimensiones y solo se había adaptado a una parte del mundo de la 4ª dimensión, que era el mismo en el caso de Luo Yuan. Debería haber alguna diferencia en sus genes. Luo Yuan le dijo al profesor Guan, deshágase de los embriones muertos y haga que alguien clone individualmente la célula etiquetada S36778. Copie 100 copias de ellas y envíe una muestra a mi oficina. S36778 era el gen de Suziquian. Quería ver si la célula podía ser clonada. Bien, el profesor Guan dijo de inmediato. Cuando terminaron de hablar, Luo Yuan rápidamente regresó a su oficina. Después de que cerró la puerta, se quitó la banda para la cabeza y lanzó su visión tetradimensional mientras usaba su visión inotarna simultáneamente. La visión inotarna de su voluntad le dio la capacidad de ver todo. Luo Yuan notó que había cantidades significativas de energía oscura en su visión. Era como si el mundo fuera un mar flotanota de energía y fluyeran hacia su cuerpo. La energía no se sintió real ya que entraron fácilmente en su cuerpo sin dejar rastros. Un ligero cambio en la voluntad de Luo Yuan hizo que la energía bailara como si lo estuviera controlando. Sin embargo, Luo Yuan no sabía cómo controlarlo y se detuvo después de un par de inotantos. Aunque la energía parecía tranquila e inofensiva como un río que fluye, lo hizo preocuparse. No estaba seguro de si habría consecuencias graves si iba a realizar un experimento sobre sí mismo, especialmente porque tenía que ver con el interior de su cuerpo. Desvió su atención de la energía hacia una célula somática elegida. La célula se amplió y miró hacia el núcleo de la célula y más tarde hacia los cromosomas. Luo Yuan buscó los cromosomas de los genes ubicados dentro del cerebro, sin embargo, no pudo encontrar ninguno que viniera de la 4ª dimensión. Frunció el ceño y pensó para sí mismo, ¿podría estar equivocado? Simplemente no podía resolverlo y decidió mirar las células de Suziquian como último recurso. Él esperaba que estuviera equivocado. Pronto,
la muestra de células de Suzikian llegó a su oficina. Esperó a que el asiste nota se fuera a notas de cerrar la puerta y luego procedió a usar su voluntad para investigar la muestra de células. En la célula, encontró un grupo de cromosomas cuatridimensionalizados. Era una estructura de botella de Klein que se formó a partir de un gen de tercera y cuarta dimensión. No había forma de ver el genoma de 4 dimensiones en la tercera dimensión, pero pudo ver el genoma completo en la cuarta dimensión. Cuando se eliminó el gen de cuarta dimensión, el genoma se volvió inválido. Luo Yuan dudaba de los dos resultados que acababa de descubrir. Había sospechado que había algo mal con el gen de Suzikian, sin embargo, no había nada de malo en ello y las características del gen estaban en línea con las características que se habrían encontrado en una criatura de cuarta dimensión. El problema radicaba con el gen de Luo Yuan. ¿Podría ser que sus células cerebrales hayan pasado por una mutación genética mientras que el resto no? ¿Podría ser posible que su gen se hubiera quedado en la tercera dimensión mientras algunas de sus células cerebrales habían entrado en la cuarta dimensión? El cuarto día, la clonación de las células de Suzikian había fallado y todos los embriones habían muerto en el proceso. Capítulo 418. Frío. Luo Yuan no estaba del todo decepcionado por el fracaso de la clonación en 4 dimensiones. El Real Menota estaba calmado al respecto. En el fondo, encontrarse con el impredecible mundo de 4 dimensiones le hizo sentir un poco de miedo y en contra de la idea de la clonación, dejando a un lado los riesgos. Incluso si Luo Yuan lograra convertir la clonación tridimensional en clonación de 4 dimensiones, aún habría una transformación en sus vidas. La transformación no se limitó a la dimensión ni a la mejora de la fuerza, sino que fue una transformación de la menota y el cuerpo. Era como un material de desecho que se volvía divino, con su fuerza extraordinaria, información sin fin y visión amplia. Cuando uno se convierte en una criatura de 4 dimensiones, lo que veía era diferente de lo que solía ver. En comparación, el mundo tridimensional ahora se vuelve y significa nota. Al igual que el juguete favorito de un niño, no se convertiría en nada cuando el niño crezca, ya que todo formaba parte del crecimiento en el que ven el mundo cambiando a nota ellos. Los cambios de un estado tridimensional a uno cuatridimensional serían 10.000 veces más y no tantos que eso. Tenía la sensación de que, si entraba completamente nota en el estado de 4 dimensiones, tal vez ya no podría permanecer en el tridimensional. Cuando la base del experimento terminó, la presencia de Luo Yuan en el laboratorio ya no era necesaria. Lo que sucedió después fueron los resultados. No importa qué tan malo fue el resultado, al menos debería haber un clon perfecto desde la base de 1.500.000 y no tantos. Dejó el laboratorio en la nueva capital y fue a la oficina de armas de fuego. Capitán Luo. Hola, Capitán Luo. Muchos miembros del equipo y el personal se sorprendieron al verlo, mientras lo saludaban. Él asintió con la cabeza en reconocimiento. No había estado en la oficina recién Menota, pero aparecía cada 3 o 4 días. Esencial Menota, la mayoría de la genota en la oficina lo conocía. Entró en su oficina, se quitó la ropa y entró al baño. Encendió el grifo y permitió que el agua cayera en cascada sobre su cabeza, eliminando el olor del laboratorio. De repente, la puerta se abrió de golpe. Unos pasos familiares caminaron hacia él. Luo Yuan sonrió. Unos minutos más tarde, los gemidos salieron del baño. Chen Xinjie fue retenida contra la pared por él. Sus largas y hermosas piernas estaban enganchadas en la cintura de Luo Yuan. Sus mejillas se sonrojaron y su ropa estaba desordenada. Su sujetador estaba en el suelo, mientras que sus pechos rebotaban vigorosamente según el ritmo de Luo Yuan. Ella era como un pez que había sido enganchado, jadeando por aire. Más despacio, más despacio. Ya no puedo hacer esto, mis piernas están débiles, llévame a la cama. Luego, entraron al dormitorio. Es mi turno. Chen Xinjie dijo mientras se sonrojaba. Luo Yuan le encantaba rápido, y aunque era divertido, no podía soportarlo más. Luo Yuan no pudo rechazar esa oferta. Se acostó en la cama y sonrió. Chen Xinjie se mordió los labios, lo miró con coquetería y se sentó sobre él. Continuó dura nota media hora a notas de que terminara. Chen Xinjie apoyó su cabeza en el brazo de Luo Yuan, justo cuando tenía un orgasmo. El sexo era como una droga para ella, no obtenía lo suficiente nota después de unas pocas veces. Ella vaciló al principio porque estaba haciéndosela difícil, pero con el paso del tiempo, ya no pudo resistir. Además, al no ver a Luo Yuan recién nota la hizo desear aún más. Cada vez que Luo Yuan estaba en la oficina, se convirtió en su actividad secreta de encuentro. Creo que mi madre ha descubierto lo que hemos estado haciendo. Chen Xinjie dijo después de un rato, preocupada. ¿Cómo podría saber ella? ¿Le dijiste? Luo Yuan preguntó. Por supuesto que no se lo dije, siempre me he comportado como en casa. Tal vez mi madre notó el sangrado cuando me lavó la ropa. ¿Es tu culpa que siempre vayas tan profundo? ¿Qué hago ahora? Chen Xinjie pellizcó a Luo Yuan después de decirle. Eso no fue una actuación en absoluto, ella estaba genuinamente preocupada. Ella ya tenía 24 años.
A notas del apocalipsis, una dama de su edad era considerada joven, pero ya no era postapocalíptica. Desde que su madre descubrió su travesura, la fastidiaba para que trajera a Lo Yuan a casa, pero todos los esfuerzos fueron en vano. No era realista ya que cualquier cosa que le dijera a Lo Yuan aparecería como mentiras. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo Yuan comenzó a preocuparse también. Vamos a posponerlo, dijo Chen Xingye. ¿Todo va bien en el laboratorio? Ella preguntó. Lo Yuan no ocultó lo que estaba haciendo, ya que mucha genota ya lo sabía. Está yendo bastante bien. Deberíamos poder ver los resultados un mes después, respondió Lo Yuan. No entiendo por qué querrías dedicar todo tu tiempo a la clonación. ¿De qué sirve? ¿De verdad quieres ser científico? Chen Xingye preguntó con curiosidad mientras dibujaba círculos con la yema del dedo sobre su pecho. Lo Yuan podía sentir su corazón latir rápido de la nada. Él la miró y le preguntó, ¿por qué me preguntas esto? ¿Esto viene de otra persona? Si le preguntaba otra cosa, a Lo Yuan no le habría importado. Sin embargo, esto era grave, ya que lo que sucedía en el laboratorio era crucial. No quería causar revuelo en el área de reconstrucción, lo que podría destruir el resultado. Aunque el daño no sería obvio, los accidentes y factores imprevisibles deberían evitarse por completo. ¿Cómo es posible que provenga de otra persona? Solo tengo curiosidad. Sintió que Lo Yuan se había vuelto frío, su cuerpo pronto se puso rígido, pero aún podía forzar una sonrisa. Parecía estar escondiendo algo. Si alguien más está interesado en saberlo, no tienes que preocuparte por ellos. Lo Yuan dijo. Él sabe lo que está pasando. Chen Xingye pensó para sí misma. Hubo un escalofrío que recorrió su espina dorsal, ya que se sentía insegura y no sabía cómo responder. Lo Yuan salió de su abrazo, se levantó y se vistió. Está bien, descansa un poco y no lo pienses demasiado, voy a estar en el laboratorio. Lo que Chen Xingye compartió lo había hecho un poco más consciente de su entorno. Por lo que ella había dicho, el área de reconstrucción estaba ahora más y más alerta con el experimento. Sin su supervisión, estaba preocupado de que hubiera personas tratando de destruir el experimento en el laboratorio. Cuando la puerta se cerró, Lo Yuan pronto se alejó. Chen Xingye se puso pálida en la cama, tenía los ojos en blanco y no movía un músculo como si su alma se hubiera filtrado. Un rato después, ella comenzó a sollozar. Tal vez su relación fue un desastre desde el principio. Capítulo 419. Elección de vuelta en el laboratorio. Lo Yuan llamó a Huang Jiahui para informarle sobre los aconotamientos recién notas, donde pasó la mayor parte de sus días allí. El tiempo pasó, malas noticias habían caído todos los días. Los embriones no estaban deformados ni muertos. El primer lote encontrado defectuoso fueron aquellos que fueron implantados con más de 10 tipos de genes de habilidad. Quizás había demasiados genes de habilidad presenotas, por lo tanto, la cadena de ADN no fue capaz de manejarlos. Además, las habilidades se habían enfrentado entre sí, lo que provocó que el gen mutara a notas de que los embriones comenzaran a dividirse. Luego fueron los que fueron implantados con más de 5 genes de habilidad. Muchos problemas surgieron a partir de ahí. Luego pasó a aquellos con 4, 3 e incluso aquellos con un solo gen de habilidad. A medida que las vainas de los clones se limpiaban una por una, había menos de ellas todos los días. El día 10, los primeros 1.500,000 clones se redujeron a menos de 300.000. El día 15, solo había 100.000 de ellos. Para cuando llegó el día 18, solo quedaban 10.000. La alarma nota tasa había puesto nervioso a Lo Yuan. Pasó más y más tiempo en la sala de cultivo. A veces, incluso echaba un vistazo en el medio de la noche, para poder dormir en paz. Desde el apocalipsis, hubo más de 100.000 humanos evolucionados en el área de reconstrucción. Sin embargo, la mayoría de ellos tenían poderes similares, mientras que los sobresalientes solo podían contarse con las manos desnudas. Lo Yuan intentó buscar un gran avance en el experimento, por lo que se esperaban fallas. Afortunadamente, no todos los embriones estaban defectuosos. En muchos de los clones, seguramente habría un milagro. Los 10.000 embriones restanotas ya no eran grumos de carne, ya estaban en forma humana, ya que sus órganos sinotarnos y cerebros se desarrollaron. En esta etapa, ya habían pasado una alta tasa de desgaste, donde la probabilidad de éxito era alta. Mientras no haya accidentes importantes, al menos un tercio de los embriones sobreviviría y se convertiría en un ser humano perfecto. Desde los iniciales 1.500.000 embriones hasta solo 3.000 ahora, la tasa de éxito de los datos fue patéticamente baja. Desde la producción en sí, el proyecto fue un fracaso total. Si las vainas tenían la intención de clonar a una persona común, era suficiente clonar a más de 10 millones de personas en el área de reconstrucción. Sin embargo, si los clones estaban destinados a ser cultivados en una mejor versión de Lo Yuan, su valor no tendría precio. Nota, sus clones vendrían con el sistema incluido. El área de reconstrucción necesitaba mucha genota común.
Al mismo tiempo, necesitaba humanos superevolucionados. La mayoría de los 3.000 humanos superevolucionados poseían la capacidad de una bestia mutada de nivel 7. En términos de resultados, era comparable con un escuadrón militar a gran escala. Además, a través del lavado de cerebro, estos clones no serían rebeldes como los otros humanos evolucionados, serían leales al área de reconstrucción. Nota o a Lo Yuan V, mientras Lo Yuan caminaba por el pasillo para controlar al Fito que flotaba en el líquido, sintió una sensación de conexión con ellos. No fue una exageración o una ilusión perjudicial, sino una verdadera conexión. El Fito tenía su sangre, eran de una parte de su cuerpo. Aunque no estaban completamente formados, podía sentir una emoción indistinta que se le enviaba cada vez que estaba cerca del Fito. Para ser exactos, las emociones que se sentían eran veneración y respeto. El crecimiento de los Fitos fue diferente, algunos eran rápidos y otros lentos. Por lo general, cuanto más fuerte era el Fito, más lento era el crecimiento y mayor era la concentración de los nutrienotas. Sin embargo, hubo excepciones, donde algunas de las células podrían proporcionar energía, especialmente aquellas que fueron implantadas con genes que podrían causar una fusión fría en la mitocondria. Cuando la mayoría del Fito había crecido al tamaño de un puño, el otro grupo de Fitos estaba casi formado. El lote excepcional ya no necesitaba los nutrienotas. El día 20, el primer grupo de bebés estaba fuera de las vainas. No fue porque estuvieran completamente formados, sino que se vieron forzados a sacarlos ya que estaban destruyendo las vainas con sus patadas inconscienotas y subconscienotas. El primer lote que se liberó fue el de los genes de fusión fría. La piel de los bebés era suave pero dura, sus huesos eran tan fuertes como una bestia mutada de nivel 5. Todos ellos eran tan duros como un humano evolucionado con poderes moderados. A pesar de eso, solo eran bebés donde sus huesos todavía no estaban completamente formados y sus músculos todavía eran débiles. Una vez que se formaran por completo, incluso Lo Yuan no podía imaginar lo poderosos que llegarían a ser. En comparación con los bebés comunes, estos superbebés eran hiperactivos. Para colmo su vivacidad, las camas regulares no podían contenerlos. A notas de que sus ojos se abrieran, un ligero tirón podría tirarlos de la cama. La caída de medio metro no los lastimó en absoluto, se arrastraron por todas partes como si nada hubiera pasado. Lo que fue más frustrante de todo era el llanto que se escuchó en el área de cultivo que se convirtió en una guardería. No había paz en el laboratorio cuando estaba lleno de gritos de bebés. Además de aturdirse, los investigadores estaban irritados por el ruido. Nota, jajajaja, imaginárselo es divertido, pero vivir esa experiencia sería una pesadilla. Hubo enfermeras que fueron enviadas desde hospitales del área de reconstrucción para cuidar a los bebés, pero después de los sinotantos de acercarse a los bebés y terminar haciéndose daño a cambio, dejaron de controlarlos. Estaban gateando libremente en el cuarto de los niños. Además de enviar comida, nadie entraría. No necesitaban mucha comida, ya que podían sobrevivir incluso sin alimentarse durante un par de días. No siempre era caótico, porque tan pronto como Lo Yuan entraba a la guardería, los bebés se calmaban milagrosamente. Los que estaban llorando dejarían de llorar, mientras que los que estaban en medio de un desastre también se detendrían. Había un completo silencio en la guardería. Sin embargo, por alguna razón, Lo Yuan apenas estaba en la guardería. Nota, jajajaja, Seras Maman, se dio cuenta de que la conciencia de los clones eran los derivados de su voluntad cuando las células fueron implantadas. Los bebés eran como sus clones, incluso podría controlar a estos bebés, tanto tiempo como quisiera. El tiempo pasó volando. El día 28, los bebés restanotas también salieron. El día 32, el último lote estaba fuera de las cápsulas. Hubo más sobrevivienotas de lo esperado, 4.100 de ellos categorizados en 450 grupos. Aunque algunos de los embriones estaban deformados o muertos, hubo algunos casos afortunados. Algunos de los genes inestables fueron eliminados por Lo Yuan, ya que no quería que ocurrieran accidentes imprevistos. Dentro de los 450 grupos, solo había 2 grupos que fueron implantados con 3 genes de habilidad, 28 grupos con 2 genes de habilidad, mientras que el resto se les implantó con solo un gen de habilidad. Lo que Lo Yuan notó fue que aquellos con 2 genes de habilidad y superiores también fueron aquellos que fueron implantados con el gen de fusión fría. Adivinó que el fracaso de aquellos que fueron implantados con muchos genes no fue simplemente causado por el choque, sino por la capacidad que resonaba en los cuerpos. Después de una semana de paciencia, los informes médicos de los clones estaban fuera. Lo Yuan utilizó su capacidad para escanear los informes varias veces y probar algunas muestras. Después de la verificación y deshacerse de las personas con defectos genéticos congénitos, quedaban 321 grupos. Se sintió aliviado cuando se completó el trabajo preliminar. Lo que quedaba era la modificación genética. Puso con cuidado todas y cada una de las muestras de células en su mochila y salió del laboratorio. Justo cuando estaba fuera del túnel, una ola de calor lo golpeó.
Él había estado en el laboratorio por más de un mes. Era enero cuando entró por primera vez y ahora ya era marzo. Cuando el invierno terminaba, la temperatura subía. Lo Yuan alzó la vista hacia el sol abrasador y salió lentamente de la nueva capital. Cuando estaba fuera del área, comenzó a volar sin dirigirse a Ope City. Él estaba volando a la naturaleza. Aunque no estaba volando a través de la burbuja del espacio-tiempo, su velocidad era tremendamente rápida. Estaba a más de miles de kilómetros del área de reconstrucción rodeada de montañas y exuberante vegetación. Para ser más cauteloso, voló en su burbuja de espacio-tiempo para pasar a través de la montaña. A medida que la burbuja del espacio-tiempo se desvanecía, se encontraba en una cueva cerrada de unos 10 metros de ancho. Dejó su mochila, sacó las muestras de células y abrió todas y cada una de ellas. Escogió cuidadosamente como el más débil podría darle una habilidad extra desarrollada. Sin embargo, todo el trabajo duro no fue solo para su beneficio personal. Los primeros que eliminó fueron los más débiles. Solo quedaban 80 grupos de las 321 muestras. Eliminó a aquellos a los que se les implantaron 3 habilidades ya que temía una posible inestabilidad en los genes, mientras que los que tenían un solo gen también se eliminaron, ya que no se los consideró valiosos. Pronto solo quedaban 12 muestras. Escogió nuevamente hasta que solo hubo 3. Una era una disociación de la sustancia de fusión fría, la otra era una defensa de plasma de fusión fría y la última era un cambio espacial de fusión fría. Mirando las 3 muestras, Lo Yuan estaba indeciso. Las opciones pueden ser un dolor a veces. Entre las 3 muestras, aparte de la fusión fría, había una habilidad que era poderosa, la disociación de la sustancia. De acuerdo con la documentación, una persona evolucionada podría usar su dedo para disparar un láser para gasificar sustancias. Sin embargo, tal habilidad se notará profundamente en el ser humano evolucionado en lugar de ser utilizada por completo debido a la debilidad física. Un solo disparo de láser consumiría su fuerza dura nota medio día y el efecto no era nada del otro mundo. Aparte de un rasguño en la superficie, ahora podría matar a una bestia mutada de bajo nivel. Sin embargo, si la habilidad era utilizada por Lo Yuan con la ayuda de la fusión fría, el efecto sería 1000 veces más. Para entonces, incluso una bestia mutada de nivel 8 no podría soportarlo. Otra sería la defensa de plasma. Lo Yuan estaba familiarizado con esa habilidad ya que su ropa interior estaba hecha de plasma. Si no fuera por eso, se habría sentido abrumado por la visión tetradimensional. Tal capacidad produciría un campo de plasma de alta temperatura con un estado de plasma de alto funcionamiento, donde podía absorber energía y ataques físicos, así como la detección de ondas electromagnéticas. Era similar a un escudo de energía de ciencia ficción. El último no necesitaba explicación. Esta habilidad vino del loco señor Wan del Buró de Armas de Fuego en Ope City. Lo Yuan había tenido envidia de la habilidad desde el principio. Tan pronto como tuviera la habilidad, con la ayuda de su predicción de 2 segundos, su capacidad de sobrevivir aumentaría. Sin embargo, solo podía elegir uno de los 3. Después de mucha consideración, eligió el cambio espacial. Lo que podría beneficiarse de la disociación de la sustancia era el poder de ataque adicional que no necesitaba, especialmente con el Sanmadao. Lo único que su sable no podía hacer era atacar a larga distancia. En cuanto a la defensa de plasma, podría funcionar en bestias mutadas, pero encontrarse con un láser de alta energía de la nave espacial de la civilización extraterrestre no era nada para él. Incluso con la fusión fría de la mitocondria, era incomparable con la nave espacial. Levantó la muestra de la célula e inspiró profundamente. La voluntad comenzó a llenar su cuerpo mientras observaba los cimientos básicos de la célula. Capítulo 420. Poder terrorífico. Hubo un total de 3.000 millones de pares de bases en el ADN humano. Era imposible copiarlos a todos incluso con la inteligencia más 1,5 de Lo Yuan. Incluso si eliminase el 98% del ADN inútil, todavía hay 60.000 millones de pares de bases, lo que aún es un gran número para trabajar. Pero en realidad, no fue tan problemático. Los materiales genéticos de la célula fueron moldeados básicamente después de Lo Yuan. El gen modificado se había eliminado para evitar que el clon se viera exactamente como Lo Yuan, pero el resto del genoma no había cambiado. En comparación con el ADN de Lo Yuan, solo había 8 grupos de diferencias genéticas entre ellos. Al mismo tiempo, hubo 1.350 grupos de genes que enfrentaron un cambio menor. Lo mínimo serían 2 grupos de bases y la mayoría eran menos de 100, mientras que los restanotas 30.000 grupos eran exactamente iguales con sus propios genes. El cambio en las bases fue de 60.000 o 56.406 pares de bases para ser exactos. Por supuesto, el número seguía siendo grande, pero para Lo Yuan, podía copiarlos a la fuerza. El tiempo había pasado, mientras Lo Yuan se sumergía en los cromosomas. Despertó 3 horas más tarde, y cuando abrió los ojos, su voluntad una vez más se sumergió en las células. Echó un vistazo, la copia había progresado bien. Él levantó su cabeza, le estaba doliendo. Él exhaló lentamente.
Todo se completó y la transformación podría iniciarse en cualquier momento, pero como él había estado esperando, no había prisa por eso. Tenía que tomar un buen descanso para obtener toda su energía y estar en su mejor forma. Voló en la burbuja del espacio-tiempo y abandonó el lugar. El interior de la cueva era hermético. Aunque era seguro, no era lo suficientemente ideal para descansar. Las 3 horas que pasó en la cueva habían hecho que el oxígeno se redujera. Aunque Luo Yuan pudo contener la respiración durante 4 horas, le dolía la cabeza y su cuerpo estaba débil cuando estaba despierto. Dejando a un lado la recuperación, tuvo la suerte de poder pararse. Salió volando de la cueva y encontró un agujero en el árbol en el que podía quedarse. Después de matar a los insectos con sus habilidades, acurrucó su cuerpo y se durmió en el agujero que estaba lleno de hedor. Durmió durante 10 horas. Ya era de día cuando despertó. Estiró su cuerpo y miró la hora. Exubera nota. Salió del hoyo. El sol aún no se levantaba, todavía estaba oscuro. Innumerables bestias mutanotas rugían desde lejos. El rugido de las bestias ya no preocupaba a Luo Yuan, era más ruido de fondo para él ahora. Además de algunas extrañas criaturas de nivel 8, el bosque había perdido por completo su misterioso encanto para él. Del mismo modo, el área de reconstrucción ya no era tan peligrosa como anotas. Una bestia mutanota hambrienta notó a Luo Yuan. Sus ojos se ensancharon y se arrastraron hacia él. Luo Yuan lo vio y sonrió, era como una recompensa gratis para él. 10 minutos después, la bestia mutada que pesaba 100 kilogramos fue asada sobre un pozo de fuego. Se comió un tercio y guardó el resto, a notas de ir a un arroyo cercano y beber todo lo que pudo, después de eliminar los parásitos. Luego usó la piel de la bestia que cortó y la llenó con agua. Había alrededor de 10 kilogramos de agua. La modificación genética fue el primer paso de la transformación humana. Para las células, los genes eran la base de la formulación. El teorema más alto en el que participaron todas y cada una de las actividades celulares incluye el metabolismo, el crecimiento y la muerte. No había lugar para errores. Tan pronto como un gen descubrió que el cuerpo no estaba coordinado con las células, habría un mecanismo especial que desencadenaría divisiones en las células para matar a la célula principal. Si la célula padre fuera con cianota, probablemente sería una injusticia, ya que se mató debido a la modificación, a pesar de que hizo todo por el libro. Dicho eso, tan pronto como se complete la modificación genética, Luo Yuan tendrá nuevas células en su cuerpo, donde todas sus viejas células serían eliminadas. El tiempo empleado sería más corto de lo esperado, ya que la división terminaría en unos minutos. La división inotanza no solo drena una gran cantidad de energía, sino que también requiere una gran cantidad de materiales y agua. Se llevó la comida y el agua a la espalda y comprobó si había dejado algo atrás. Luo Yuan luego comenzó a volar en la burbuja de espacio-tiempo y entró a la cueva de nuevo. El ruido del exterior había desaparecido, era un completo silencio. Sin embargo, vaciló. Aunque había experimentado la modificación genética por sí mismo varias veces a notas y todos tuvieron éxito, era aterrador hacerlo en su propio cuerpo. La modificación genética no era nada trivial, cambiaría la raíz de todo su cuerpo. A pesar de que parecía solo un 1/2000 de cambio, traería un cambio tremendo en el cuerpo. Un pequeño error lo deformaría más allá de lo reconocido o incluso dañaría sus genes. Hasta ahora, no tenía confianza para modificar su cerebro. Él pensó que había recorrido un largo camino. Suspiró y pensó que, si se rendía ahora, significaría que todo el esfuerzo que había invertido se habría desperdiciado. No importa que tan arriesgado parezca, tuvo que tomarlo. Para estar seguro, Luo Yuan memorizó la modificación una vez más. Él usó su voluntad para sumergir su cuerpo. La primera parte que se modificó fueron las plantas de los pies. Pero primero, quería experimentar a notas de lino tanto. Luego eligió una célula de superficie en la planta de su pie. Como tenía un voluntad más 19, no tenía que modificar todos y cada uno de los pares de la base. Teniendo en cuenta que las bases estaban organizadas por memoria, su voluntad le permitía mirarlas como un microscopio, magnificando hasta los más mínimos detalles. Con solo un pensamiento, la modificación de la célula se completaría. Revisó las cadenas de ADN de todos los cromosomas, eran perfectos. Al ver que todo iba bien, Luo Yuan comenzó la modificación a gran escala. Luego expandió su visión, innumerables células del tamaño de la punta de una aguja coagulada. Aunque invisible, su voluntad se extendió y modificó hasta 100.000 células en silencio. Viendo el buen progreso, Luo Yuan expandió la modificación nuevamente. Ahora ya no estaba mirando las células, sino centrándose en su piel y los vasos sanguíneos cubiertos en su voluntad. Hubo más de 10 millones de ellos. En solo 20 minutos, se completó la modificación de sus piernas. Luego fueron sus manos, piel, músculos, órganos y columna vertebral. Su voluntad era similar al agua en una presa, brotando por todo su cuerpo gracias a su voluntad más 1,9 y su percepción más 1,7. Si él estaba en su estado anterior,
ya estaría agotado. 2 horas más tarde, él había modificado su cuello, cara y cuero cabelludo. Cuando se estaba acercando a su cerebro, tuvo que detener la modificación. Cuando la voluntad salió de su cerebro, era una zona prohibida ya que era la parte más crucial de su cuerpo. Él sabía esto a notas incluso de comenzar la modificación. Solo tenía dos opciones, una era dejarlo en paz. Mientras el resto de su cuerpo estuviera completo, la diferencia genética no era un obstáculo en absoluto. No habría ningún conflicto en las células. Un buen ejemplo sería un trasplanota de órgano, donde un receptor de órganos viviría en armonía con el órgano de otra persona dentro de su cuerpo. Sin embargo, el rechazo era un riesgo que Luo Yuan tuvo en cuenta. Era natural que el cuerpo humano rechazara algo que era extraño, como lo sería para los órganos. El rechazo actúa como protección para todas las criaturas. El sistema inmune en el cuerpo humano era identificar que debería entrar en el cuerpo y que no debería y lanza anticuerpos para la defensa. Por supuesto, un cerebro no era nada extraño, pero después de la modificación genética, se convertiría en algo extraño. En términos médicos, todavía había medicamentos supresores para los trasplantotas de órganos para que los pacientes se adaptaran y vivieran, pero no se aplicaba a su condición. Pensó que no debería haber ningún medicamento para suprimir sus anticuerpos, la única forma de vivir dependía de su suerte. Por otro lado, la segunda opción era liberar su voluntad sin la capacidad de ver lo que estaba sucediendo. Esa sería una operación de caja negra en su cerebro y el éxito solo depende de la suerte. La primera opción parecía negativa. Con el riesgo de rechazo a un lado, podría ser una enfermedad a largo plazo que Luo Yuan no estaba dispuesto a soportar. La segunda opción, sin embargo, era 100 veces más peligrosa que la primera. Dejando de lado el fracaso de la modificación, la parte preocupante era que cualquier error en los genes podría ser fatal. No importa que, él ya había decidido a notas de la modificación. Nada era fácil y era un obstáculo que tenía que cruzar. Como ambos dependían de la suerte, preferiría correr el riesgo a pesar de todo. Mientras tuviera suficiente tiempo y voluntad, existía la posibilidad de que su voluntad se sumergiera en los cromosomas y completara la modificación. Al sentir que solo quedaba un tercio en su voluntad, cerró los ojos para recuperarse. Muchas horas después, Luo Yuan se levantó. A pesar de que su testamento no se había recuperado por completo, se completó en 2/3. Las células en el cerebro solo ocupaban el 0.028% de los 14 billones de células en su cuerpo, por lo tanto, la cantidad de voluntad era suficiente. Cerró los ojos otra vez para evitar distracciones. El lugar era tranquilo y cerrado, no hubo disturbios en todos sus sentidos. Después de un largo suspiro, borró su menota y reunió su voluntad. De repente, hubo un tenue resplandor que iluminó la cueva negra. Se hizo más brillante, era como un hombre resplandeciente, brillando y notanzamente en la cueva. Al mismo tiempo, se extendió una vibración poderosa. Quizás él sabía que era una cuestión de vida o muerte, su voluntad fue más pura que nunca. Era como el líquido que fluía por cada centímetro de su piel. Era brillante y limpia. Pronto, el resplandor desapareció, pero aún permanecía en su cabeza. El brillo se volvió más brillante y más inotanzo, y en segundos, alcanzó su punto máximo. Había cadenas de ADN flotando a su alrededor, era un derrame del pensamiento de su voluntad. El procedimiento tomó 1 hora. Cuando su voluntad se agotó, la modificación terminó. Se sentó en el suelo y sostuvo su dolorida cabeza. Había perdido el control de su pensamiento. Preocupado porque la modificación fracasaría, el miedo le había helado las manos. La voluntad era el control de su emoción, pero como su voluntad estaba agotada, sus emociones se habían desbordado. Sin embargo, su gran fuerza corporal le permitió calmarse después de 10 minutos. Tenía picazón en la planta del pie. Se quitó los zapatos, y había una capa de piel muerta desprendida de su suela. La piel muerta se estaba extendiendo por todo su cuerpo. La división de las células había comenzado. Tal vez ese fue el mensaje intercambiado entre los genes en las células. La división fue más rápida de lo que Luo Yuan había imaginado. Fue como una reacción en cadena. 5 minutos después, la piel de sus piernas y cuerpo comenzó a derramarse. No solo en la superficie, el interior de su cuerpo también se estaba transformando. Al mismo tiempo, una poderosa y aterradora energía se estaba desarrollando en su cuerpo. La intensidad de su poder y fuerza corporal aumentaba en el panel de atributos. Dejó escapar un gemido, mientras la energía inimaginable en su cuerpo sacudía las paredes de la cueva. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.